Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Deep Tech. El día de hoy traemos a Beatriz López, cofundadora de Open English. Ella actualmente coach de inglés para empresas tecnológicas y cómo hacer su pitch deck mejor para levantar capital. Ella no solo viene con aprendizajes hoy muy valiosos de secretos, de hacks, de lo que está tras bastidores en la creación de un casi unicornio llamado Open English. Estuvo en toda su concepción, estuvo en cómo hizo su market fit. Y hoy en día tradujo toda esa experiencia a ayudar a startup founders en cómo a través del inglés como una herramienta pueden hacer sus startups más exitosas. Beatriz, bienvenida a Deep Tech. Encantado de tenerte aquí. Muchas gracias, Joel, por la invitación. De verdad que esto me encanta poder compartir todo lo que he vivido y aprendido. Que bueno, cuando uno trabaja ahorita en el mundo de emprendimiento, uno se da cuenta que uno tiene un par de años más, pero para eso uno está también, para ayudar a los más jóvenes, porque tampoco son tan jóvenes, disculpen, pero ayudarlos y guiarlos también a que ese proceso por el que van a pasar sea más ligero, menos acontecido y menos pesado y más exitoso. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, por eso creo que hoy vienes a ayudarnos muchísimo. Bea, queremos que con tu experiencia y lo que tuviste, primero nos comentes cómo fue toda tu experiencia de tu Open English en la concepción. Y quiero que nos reveles, si pudieras decirme, 3, 5 buenas prácticas o acciones clave, secretos que sientes que implementó Open English para ser la empresa que es hoy y en que en su momento los ayudó. Háblame un poco de eso y digo 3 a 5 porque sé que tienes muchísimos más, pero quiero extraer los más importantes. Wow, a ver, bueno, cualquier cosa aquí, si me empiezo a desviar, por favor me guías Tranquilo un que poco. no te preocupes. Ajá. Para eso es el podcast. A ver, bueno, uno de los aprendizajes quizás más importantes, y es algo que uno escucha muchísimo, pero después dices, quizás lo sabes, pero no lo sabes, que es el tema de verdad de tener el product market fit. Sí. ¿Sí? Si tú sales al mercado sin tener el product market fit, verdaderamente te estás lanzando a dar pataletas de ahogado todo el tiempo, estar buscando sobrevivir todo el tiempo. Y hay muchos que piensan que sí, que de eso se trata el emprendimiento, pero tampoco así. Sí tienes que tener estrategia, ¿no? Y hay quienes se exceden con la estrategia y hay otros que no tienen suficiente estrategia. Hay que encontrar ese sweet spot, ese punto perfecto en el que sí puedes pivotear, que pivotear no es pegar pataletas patadas de ahogado, es navegar un cambio o un imprevisto o quizás una mejor ruta para sacar adelante el negocio. Es que me llama la atención y te hago una pregunta sobre eso. Vea que entendiendo para de repente alguien que es más nuevo para este podcast, que hay 3 stages: el problem solution fit, el product fit y luego el product market fit. ¿Qué consideras que en la etapa de problem solution o de product fit fue crucial antes de que Open English incluso pensara en empezar a escalar con su product market fit e irse al mercado masivo? ¿Qué fue clave en esa etapa? Ok, entonces más bien retrocedo y antes de hablar del product market fit, vuelvo y hablo es del solution fit. Una de las cosas que ayudó muchísimo a entender este mercado fue que antes de Open English había una empresa que se llamaba Optimal English, que fue el verdadero MVP, porque no hablábamos solo de un curso de inglés, sino bueno, ya todo el mundo en las publicidades que ya todos tenemos aquí, top of mind, no voy a repetirlo. Washington, tú, lo diré una... Que no es un curso tradicional, verdaderamente no lo era. Sí. Ya con eso logramos validar que, ok, sí, la gente le gusta conocer las reglas gramaticales, la pronunciación correcta y todas estas cosas, pero verdaderamente la gente estaba necesitando algo distinto, un estilo distinto para aprender, una oportunidad distinta a tener que ir a un instituto, agarrar los libros y todo esto que, bueno, Ese era el main problem que identificaron. totalmente. La gente estaba ya aburrida y había un nicho que no le gustaba esto, que simplemente decían, ajá, ya yo hice los niveles A1, A2, pero cuando llego al B1, o sea, el intermedio, cuando estás ya saliendo del básico intermedio, no siento que estoy aprendiendo, me aburro. Conversacional. Exactamente, conversacional y prestar atención a otros detalles de la lengua. Entonces, esa primera etapa fue crucial para poder llegar a desarrollar el concepto en línea. Y en ese desarrollo del concepto, Beatriz, ¿qué insights descubrieron? Crearon un primer prototipo que se llama Ultra. Repíteme el nombre, disculpa. Optimal English. Optimal English. Está Optimal English. Y eso en un principio lo hicieron con un nicho específico. ¿Quién era ese nicho y cómo lo identificaron? Porque de ver un problema tan grande como que son aburridas las clases de inglés,
¿Qué los ayudó a identificar ese nicho? Ok, ese nicho fue detectado por Andrés Moreno, por supuesto, bueno, por su propia experiencia de vida, muy similar a la mía, crecimos fuera, fuimos criados bilingües, y cuando llegamos a Venezuela, los dos más o menos en la misma etapa regresamos. Okay. Casualmente no nos conocimos, estudiamos en el mismo colegio, pero no coincidimos. O sea, era así el universo tratando de juntarnos y nos juntamos fue en otro momento. Pero Claro. bueno, detectó que eso, pues, que él veía que él estaba en una situación muy afortunada de poder manejar el idioma inglés. Y Claro. él veía cómo personas a su nivel y a su par no estaban logrando un cierto desarrollo profesional por no manejar el idioma. Entonces nosotros arrancamos más bien dirigiéndonos a las personas en corporaciones profesionales que estaban buscando avanzar en sus carreras, pero precisamente el inglés era una piedra de tranca. Qué interesante. Fíjate que desde la experiencia propia, desde ese insight que él fue viviendo porque se dio cuenta que muchos de sus pares, compañeros de trabajo, profesionales, no se le habilitaban o abrían ciertas puertas por no manejar el idioma y él dijo, oye, también este es el nicho porque además uno, que me parece que tiene mucho sentido, hablando desde el punto de vista de elección de nicho, mira, tiene cierta capacidad adquisitiva porque ya trabaja, está en esto. Lo segundo es que está muy enichado y tiene urgencia, porque eso depende de su subsistencia, que es lo laboral, y de alguna otra manera es targetable porque él ya estaba en el corporativo y podía llegar a gente de manera ágil o rápida, y era un pain point que él ya identificó que era masivo, al menos en toda Latinoamérica, porque ha existido la vida entera el comercio internacional de intermediación de talento latino, nearshore, a Estados Unidos o al norte. Así. Me parece que qué buena historia de backstory. Sí, no, y no solo eso, sino con el otro aprendizaje que vino del MVP fue precisamente todos los problemas que iban surgiendo, ¿no? No era fácil encontrar a coaches con acento americano acá en Venezuela, Ok, éramos muy pocos, el resto se los traían, se traían a los coaches ok. desde los Estados Unidos. De nuevo, perdón, este Optimal English era en Company, que no sé si lo mencioné. Calidad, digo calidad porque, bueno, hay profesores que no tienen acento nativo que son fantásticos, Claro, pero acá, bueno, uno hacía la promesa de el acento americano sin duda. precisamente porque impulsa de otra forma, ¿no? Sí. Tiene otro objetivo. Entonces, esa promesa, ¿cómo la podían cumplir? Qué complicado. El tema también, como dije, de las cancelaciones, porque había una falta de flexibilidad de horario. Ok, Entonces, clases se ofrecían en las mañanas, al mediodía o al final de la tarde, pero no permitían esas otras entre horas donde quizás podían tener una hora libre y la podían aprovechar. Y ese era un problema. Entonces, a raíz de todas esas experiencias, se fue creando el concepto, o Andrés tuvo la idea de por qué no hacemos esto online. Cosa que en el 2005 no es que era, no era muy común pensar en Latinoamérica de tomar un curso online, era algo bastante de su momento. completamente. Sabes que yo estoy fascinado con la mentalidad que implica, porque hay un mindset detrás del pensar global o el pensar regional o el pensar local. Y Sí, esos mindsets se van desbloqueando. sí, totalmente de acuerdo. O sea, si te interrumpo un momento, Sí, Joel, sí. eso mismo, eso, sin entrar mucho en detalle con lo que estoy haciendo ahora, pero eso a mí me abrió la mente. Todo lo que yo pensaba, o sea, mi segundo emprendimiento también global, local, no existía para mí. Y también con lo que hago ahora del emprendimiento de coaching, también es global. En ningún momento pensé solo en atender a emprendedores en Latinoamérica. De hecho, yo casi ahorita no tengo clientes en Venezuela, están todos regados en Latinoamérica. Entonces, es muy interesante, como tú dices, te desbloquea como un nivel 1 a un nivel 20, Sin ¿no? duda, sin duda. ¿Sabes qué me llama la atención y hago una reflexión con la historia? ¿Cómo identificaron un nicho que en principio sería, uno podría decir corporativo, puede decir del área laboral, pero incluso entrando en ese segmento estaba el nicho B2C, que era irte al trabajador final, o B2B, me voy a la corporación y vendo el pack B2B, que me parece muy inteligente porque es la manera también de al menos bootstrapear los primeros pasos. Voy B2B, una solución más corporativa organizacional, me permite ciertos márgenes mejores que el B2C para poder reinvertir y trabajar en producto sin necesidad de capital adicional, sin saber si esto va a escalar. Luego, cuando dan el paso, me imagino, a online, tuvieron además otros problemas que ahorita me vas a contar. Y fíjate cómo fue escalando, entonces el B2B pasó de repente a B2B online y de repente a B2C ya cuando decidieron expandirse. Y es algo que nosotros solemos hablar mucho como de los 3 rings de expansión del target niche, luego a una audiencia mediana y luego a una audiencia más amplia que ahí abres a segmentos. Claro, escucho esta anécdota en primera línea y para mí es espectacular ir validando con el book porque a veces tú dices, ajá,
qué tanto, ¿no? Y otra cosa que te voy a preguntar es, dado que se fueron presentando estos problemas progresivamente, yo tengo siempre una pregunta, que es para mí la dicotomía del startup founder perfeccionista, que ya mapea todos los problemas, porque algunos son ingenieros, mapean todas las posibles casuísticas, qué puede suceder, porque si abro esto, si abro esto, si abro ello. ¿Cómo ayudaron ustedes a delimitar qué era lo primero que había que validar? Porque capaz Andrés Moreno ya pensó pero no es personalizable por los tiempos y las horas, y eso no le gusta a la gente, pero ¿en qué problema me enfoco? Porque si no, no voy adelante. Y creo que es un gran error de muchos startup founders al inicio. Sí, ahí yo creo que una de las cosas que ayudó a priorizar y canalizar bien fue, primero, que fue un trabajo en equipo. O sea, era Andrés Moreno por un lado llevando toda la parte estratégica y levantando capital. Estaba el equipo de programación que verdaderamente ahí no me atrevo a single out one, aunque teníamos el CTO, pero verdaderamente cada uno cumplía su rol a la perfección, y después estaba a mi lado, que era la parte educativa y todera, pero primero educativa. Y sí, era trabajar en equipo, escucharnos el uno al otro, que de verdad cuáles eran los pequeños detalles que nos estábamos cruzando, ¿no? Que cuáles eran los retos a nivel de programación y tecnológico, porque también hoy en día se tienen un montón de herramientas que no teníamos en ese entonces. Todo era así, bueno, ¿cómo se dice? Sí, tallando la rueda directamente desde la piedra. Entonces, sí, era a nivel estrategia, Andrés planteaba algo, a nivel de programación, el equipo decía, ok, es viable, y a nivel de producto, venía yo y decía, ok, pero necesito esto, y entonces a mí me decían que no, me decían que resolver, o al revés, yo planteaba, mira, necesitamos esto, por ejemplo, necesitamos hacer más streamlining las lecciones, porque al principio estábamos, por ejemplo, este cuento, estamos súper entusiasmados con que sí, estábamos haciendo unas sesiones, clases súper originales, que sí, un teclado para aprender el abecedario, una calculadora para aprender los números, pero nos estábamos tardando demasiado. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y literalmente montamos como una línea de producción de las sesiones. Entonces simplemente se hacía como el player, esto era en Flash. Imagínate. Exacto, era en Adobe Flash, y entonces se hacían los diferentes elementos interactivos para ir aprendiendo, pero estaba como la plantilla para por lo menos 6 modelos de sesiones, y simplemente se rellenaba el contenido. Y esto sí nos permitió también tener un flujo más rápido de creación de lecciones. Claro. Entonces, bueno, un ejemplo de eso, pero había un trabajo en equipo a nivel estratégico, a nivel tecnológico y a nivel de producto. Siempre fue en equipo. ¿Cuál crees que puede ser uno de los mayores cuellos de botella, vea que está desde la parte operativa, en el desarrollo de un startup? Entre esas tres, voy a llamarle roles, que a veces puede ser una persona o varios: estrategia, producto, programación, en el caso de startups. ¿Cuáles son los mayores errores? ¿Cuáles son las mayores fricciones que pueden existir que tú dirías, mira, yo creo que incluso podría ser un patrón? Ok, yo diría, uno de los primeros es unas expectativas irreales. Ok, claro. No tener claro cuál es el mercado, no tener claro cuánto puedes captar del mercado, porque claro, si tratas de abarcar mucho más, eres menos eficiente. Claro. En cambio, si estás claro, mira, no, yo estoy con este nicho o yo sé que este es mi mercado, te logras focalizar muchísimo mejor, ¿no? Sí. Como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta, o al revés. El que mucho abarca, poco aprieta. Y refuerza tu mensaje de ventas cuando naturalmente ya tienes a 10 casos de estudio del mismo tipo de cliente, el 11º se cierra más fácil, ¿no? Exactamente, exactamente. Y a ver, y el otro cuello de botella que yo consideraba, disculpa, era, por ejemplo, en las etapas muy tempranas, querer ser muy detallista con el tracking de cosas que no generan valor, no tener claros de verdad cuáles son tus métricas o tus KPIs. Eso te desvía muchísimo. No sé si cuello de botella, pero por lo menos desviaciones son las que generan estas dos. Pierdes el foco totalmente. Si tú crees que tu métrica principal de medición de éxito tiene que ver con el número de usuarios que tienes, en realidad no es el número de usuarios que tienes. En el caso de nosotros eran cuántas personas entraban a las clases. Por ejemplo, cuántos se anotaban versus cuántos se anotaban y cómo era la recurrencia de esas clases. No es el número de usuarios. Y esto es, bueno, un vanity metric, y es eso, es entender que los vanity metrics, para el que sabe, a nadie engañas, y ni a tu propio negocio, que es el primero que no puedes estar engañando a tu propio negocio. Y luego, bueno,
a los demás. Qué buen insight, Beatriz, dos insights importantísimos. El primero, tener claro el tamaño del mercado, saber el tamaño del problema que estás resolviendo y su valor, o qué valor en contraprestación para que apuntes de forma realista y que eso además, en tal caso, sea emocionante, porque también cuando ves, te das cuenta que tienes un buen mercado por delante y tú dices, aún captando el 0.05%, estoy haciendo X millones de dólares, y dices, ok, aquí algo interesante, se transforma en fuel del equipo, ¿no? Así es. En cambio, si estás buscando captar 20% del mercado y ves que vas por el 0.5%, te frustras. O sea, Claro. una de las cosas que también cuando converso con las personas con las que trabajo ahora, haciéndoles su coaching de inglés y, bueno, mezcla de mentoreo, me doy cuenta a veces que tienen en sus presentaciones el TAM, SAM, SOM y en el SOM, en el mercado que pueden obtener, tienen el 10%. Y yo les comento, miren, Open English tiene 17 años y no llega al 1.5% y quizás ni al 1% de lo que es el mercado de enseñanza de inglés digital en este tipo de plataformas. Ni siquiera en las apps. Entonces, claro, pones eso, metes todo lo de la enseñanza de inglés y tenemos el 0.2% y ni siquiera. Entonces, es eso, es como poner en perspectiva lo que es la realidad. O sea, uno no puede compararse con servicios o muchísimos de los emprendimientos que están ahora no se pueden comparar con servicios como Mercado Libre, Amazon, Rider y Uber, todas estas cosas porque son de consumo masivo. Entonces, si tu producto es de consumo masivo, sí puedes esperar un mercado más grande. El inglés suena como algo de consumo masivo, pero en realidad no lo es. Y creo que este es el caso de la mayoría de las startups. No tenemos mercados masivos, tenemos que aspirar a unas metas, a una captación del mercado un poco más bajo. Y esto está fantástico. Si te sigue dando un buen obtainable market, tú dices, oye, y además ves que la expectativa es realista y creo que lo aterrizas y dices, oye, no, creo que no lo veo imposible, creo que es más motivador de repente que el ponerte una expectativa no realista que ni tu equipo ni tus inversionistas te van a creer por un lado y que se conecta con el segundo punto, que al tener esa expectativa realista empiezas a definir esos KPIs que generan el plan operativo real para ir a esos objetivos o el plan operativo más eficiente posible. Exactamente. Me encanta ese desglose porque creo que a partir de ahí, no solamente todo negocio debe idearse, problema, luego tam, sam, som, como que primero identificas un problema y ves si vale la pena resolver. Así es, Y así es. ¿sí? Ok. Así es. Y eso, como dicen mucho en Y Combinator, crear algo que los demás quieren. Cuando decimos los demás también, no nos estamos refiriendo a mercados masivos, nos estamos refiriendo, así sea, a mercados de nicho. Está totalmente bien. O sea, esto también es parte del proceso que yo tuve que atravesar para hacer lo que hago ahora, ¿no? Porque luego de salir de Open English, tú te crees de verdad que te las sabes todas, vas, emprendes por segunda vez y te estrellas con paredes Que a no cada esperabas. rato. Porque tú dices, Claro. ya va, ¿y por qué esto no me salió así antes? ¿Y por qué no me salió antes? Porque claro, el equipo que tenían no era el mismo. Y no Claro. es que se hizo un mal trabajo, sino que es que no teníamos las mismas características, no era el mismo mercado. O sea, son muchos factores que uno se le olvida, por lo menos en el segundo startup. Y luego, para lo que hago ahora, fue hacer como paz con la idea de, yo no tengo que ayudar a 1 millón de personas, yo puedo ayudar a 20 personas al año con su inglés y estoy generando impacto. Entonces, también ahí es donde uno busca alinear sus expectativas de vida, de negocio y bueno. Qué espectacular. Fíjate, coach de Startup Founders y coach también, en este caso, motivacional. También. También, también. No, Beatriz, es que me encanta esta reflexión que acabas de decir porque yo creo que es un gran reto también de todo Startup Founder, que lo que hablamos antes del mindset es, creo que alinear ese Ikigai, porque al final estás construyendo algo nuevo, no hay un path creado. Por eso se crea este podcast, para buscar respuestas, porque lo que ustedes pudieron abrir camino en cómo hacemos que eso sirva para nutrir la industria de aprendizaje validado de aquellos que fueron abriendo canchas para los demás. Y a mí me llama mucho la atención, ahorita que comentas, en procesar ese mindset. Y yo creo que parte de lo que viene hablando de pensar global y cómo las personas conectándolo con tu profesión y lo que estás haciendo actualmente como coach de Startup Founders, que trasladas toda tu experiencia en el mundo startup de más de 20 años en startups ahorita a la nueva generación o nueva camada de startups que están haciendo, pero para que tenga mejores oportunidades porque identificaste desde lo técnico y desde lo soft que vendría siendo lenguaje en este momento. Mira, estratégicamente te puedo dar tips, te voy a decir cómo además vas a gestionar y esto se va a traducir en tu lenguaje
que es el código para tú conectar con Silicon Valley, para conectar con Y Combinator, para conectar con potenciales inversionistas americanos, que es ahí donde viene la inversión en LATAM por lo general, ¿no? Así es, así es. O sea, exacto, está todo ese aprendizaje de los 20 años anteriores que entra como el contenido de ese desarrollo, de ese soft skill, o podemos llamarlo hasta power skill, de hablar inglés. ¿Por Totalmente. qué? Porque hablar inglés de verdad es lo que hoy en día a los emprendedores les da acceso a mayor inversión, a mercados globales, ¿no? Sí. Fuera de lo regional y lo regional a la mitad. Si quieres entrar al mercado americano, a estadounidense, perdón, tienes que hablar inglés. Entonces es tal cual eso, es trabajar con las personas a que aprendan a expresarse a un nivel profesional y si aún no están en esa etapa, es cómo potenciar el nivel que ya tienen sin estresarse y sentir que tienen que hablar un inglés perfecto o 100% profesional para entrar en este tipo de conversaciones con este tipo de actores. Es un tema de, ok, manejar lo que tengo ahora, pero ir mejorando para que no te agarre de sorpresa cuando ya sí tienes que tener ese nivel avanzado. Es, por ejemplo, eso, no estresarse, por ejemplo, con las pequeñas fallas o errores que cometen. En realidad, los errores son una demostración de un proceso de aprendizaje. O sea, es cambiar la forma en que uno ve el uso del inglés, dejar de estresarse por una perfección que no existe, al menos que hayas crecido bilingüe, y buscar más bien la comunicación efectiva. Así sea, yo soy emprendedor a simplemente explicar, bueno, yo tengo un emprendimiento que se basa en esto, bla, 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 bla. O sea, comunicación en cada una de sus etapas según el nivel de inglés que tienes en ese momento. Explotarlo al máximo. Completamente. Y da seguridad, naturalmente, en el pitch y en la solución que tienes, que lo manejes bien, sí, pero más es cómo construyo el mensaje y cómo transmito el mensaje de lo que quiero comunicar, de lo que quiero, además, obtener un resultado final de ese pitch, porque no es una conversación diaria o una conversación cotidiana que vas a tener, sino, oye, esto tiene que tener una estructura. Y entrando en ese tema, porque me llama mucho la atención cómo has trasladado todo esto ahorita a esto que haces actualmente, Bea. ¿Cuál dirías que son los mayores errores que hacen o te has encontrado de startup founders en hacer sus pitch? No solamente desde el idioma, sino también en el nivel general. ¿Cuáles son los mayores errores que tú dirías o que has identificado? La mayor observación que tengo ahora es una falta como de sinceridad, de autenticidad. Como si ahora estoy totalmente de acuerdo con el uso del storytelling y todo esto, pero es como si hay una desconexión entre lo que verdaderamente quiere decir o lo que en realidad busca el storytelling con lo que se hace. Es verdad, tienes que echar un cuento con el que conectas con las personas, pero tiene que ser genuino, no tiene que ser forzado. Y hay veces que acá las presentaciones que he visto son como muy construidas y fabricadas en lugar de fluidas y relatos verdaderos, ¿no? Entonces esa es mi mayor observación porque la verdad es que quizás en una cierta etapa puedes lograr el interés de inversionistas y mentores y todo este tipo de actores con un cierto discurso, porque bueno, en ciertas etapas uno también entiende, están aprendiendo, ok, ya se les dará ese feedback, pero ya por lo menos cuando estás llegando a serie A, B, C, tú tienes que ser tú. Y inversionistas de ese nivel saben, o sea, le ven las costuras a las personas. Entonces, si tú llegas todo hyped up, o sea, todo emocionado, un cuento, no, sí, la mejor solución del mundo, ya cuando tú dices la mejor solución del mundo o una solución innovadora o disruptiva, utilizas todas esas palabras, ya empiezan a, ok. Ok, ok. Claro, Okay. claro, claro, claro. Ya, esos pick-up phrases ya, correcto. Que yo le llamo frases marqueteras, ¿no? El impulsa, siguiente nivel. Que no está mal, como digo, para ciertas etapas, pero es un hábito que hay que ir eliminando en la medida que vas creciendo porque ya el target con el que estás hablando es distinto y es más delicado porque estás jugando con su dinero. Completamente. ¿Qué tan crucial, y sé que es un poco redundante esta pregunta, pero quiero que quede clarísimo, qué tan crucial es para un startup founder o alguien que aspira a tener un startup en algún momento, qué tan crucial es saber inglés, Beatriz? Súper crucial si quieres un mercado global e inversión extranjera. Tengo personas con las que he trabajado que precisamente me llaman, Bea,
te estoy llamando porque no me pude expresar en una reunión con un inversionista importante que yo quería. Y yo no quiero que eso me vuelva a suceder. O, por ejemplo, otros casos de personas que se van a entrevistar en Y Combinator y me dicen, vea, yo no quisiera sentirme nervioso para mi reunión. Ayúdame a prepararme la lista de preguntas y hacemos el role-playing, Claro. vemos qué tal. Y entonces también, como dije, o sea, es explotar el nivel que tienes. Entonces es o profesionalizar un poco el vocabulario o simplemente buscar ayudarte a evitar esas frases o palabras que más bien te van a trancar un poco. Pero sí, de qué es crucial porque sí son piedras de traba, sí son piedras de traba. Y más tomando en cuenta, ahorita que dices esto, como tú dices, ir a mercados globales y en este caso, que va a ser tu primer fuente, en este caso todavía de conocimiento de la bibliografía más reciente. Si estás en mundo tech, yo siempre digo que no se trata solamente de querer entrar, el lenguaje ya es una barrera de entrada para que estés un paso atrás. Sí, así es. Yo también, hay muchos, por supuesto, y creo que es que ya lo han descubierto. Tengo algunas personas que se preparan con anticipación y me han llamado un año antes de que empiecen a levantar capital. Claro. Y hay otros que ya les sucedió y es cuando me contactan. Beatriz, estoy seguro que te llamaré al menos con 6 meses de antelación porque además algo muy importante es la sensación de que este momento de pitch suelen ser, o la sensación es de one shot. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto en este momento a arriesgar? 6 meses, 12 meses de inversión en una habilidad para toda la vida. Y eso es precisamente lo que Beatriz nos ayuda como coach para Startup Founders. Ay, Beatriz, te perdí. Ahorita sí, te recuperé. Listo, disculpa. Y comentaba todo esto, por eso es crucial y por eso es que quiero que we spread the word, que de verdad difundamos tu misión, porque me identifico mucho con ella y además de nuestra misión en Orca Lab en la educación como un vehículo de transformación de la calidad de vida de latinoamericano. Y por eso somos profesores de la Católica, por eso hacemos workshops, por eso, porque yo creo que de ahí viene el impacto y ahorita, sabiendo que eso es una barrera tan grande para cualquier persona latinoamericana en poder conseguir mejores oportunidades, tu solución es crucial, Beatriz. Y además, para nosotros tu entrevista del día de hoy fue crucial para nuestro crecimiento, para este podcast, porque estuvo espectacular, Beatriz. No sabes cómo te agradezco. Me encantaría hacer algunos key takeaways contigo Ok. de esta reunión que estuvo espectacular. Y uno de los primeros que me dijiste que hablamos. Uno, elegir un problema, el problema indicado y no escalarlo hasta que no esté validado que realmente existe no solo un tamaño de mercado suficiente para que sea atractivo, sino que también para que inviertas más tiempo y recursos en construir un producto que valga la pena para ir a ese mercado objetivo. Me dijiste lo segundo de la claridad de definir los KPIs y las métricas importantes sobre ese objetivo realista, no irnos de locos con una proyección que pueda ser fantasiosa y que además los inversionistas lo vean un poco raro, y cómo naturalmente ese objetivo realista, si planteas los KPIs adecuados, surge tu plan operativo que te va a llevar para allá. Así es. Algo que me encantó es, en este caso para Open English, como tú dices, es no solo alinear muy bien a los departamentos o a los equipos que están internos para buscar la mejor solución, sino es como tú dices, eliminar esas fricciones y cómo se hace si estamos todos yendo en una misma dirección con un objetivo claro, con una visión aún más clara, que es lo que queremos ser en 5, 10 years. Y un último insight que me encantó y por favor me vas a agregar porque creo que obviamente me estoy comiendo muchas cosas. El último que es la barrera de entrada que existe hoy en día para cualquier startup en ser creada, levantar capital y tomar un mercado global, como lo es saber inglés y aún más específico, saber pitchar a inversionistas en inglés, y es la misión con la que tú vienes a este ecosistema con tus años de expertise a traer. ¿Hay algo que se me haya escapado, por favor? En realidad creo que no, pero a ver, solo complementaría que una de las cosas que también tuve la oportunidad de aprender, sobre todo y gracias a Open English, era algo que conversamos un poco antes, que era, uno solo ve la punta del iceberg, ¿no? En su momento, uno ve en Forbes o en las entrevistas o en LinkedIn cuando ya el emprendedor ha levantado una cantidad de capital, etcétera, pero nunca se escuchan las historias de qué es lo que pasa debajo de la superficie, ¿no? Y de verdad que eso es aprendizajes, es golpes, es pivoteos de estrategia, es
cambios de estrategia, cambios hasta de la misión, ¿no? O hasta del modelo de negocios, algo que creo que muy pocos saben y no estoy segura si ya ha estado en las entrevistas de Andrés Moreno, pero nuestro primer modelo de negocio era basado en anuncios. Pero esto era algo viable en el 2005 cuando todavía Google y Facebook y todas estas no eran los monstruos que son hoy. Claro. Y luego, por supuesto, cuando empezó a entrar el feedback de inversionistas y mentores que nos dijeron, eso es muy poco, porque, perdón, era ad-based, pero el inglés iba a ser gratis. Nos dijeron, tú no puedes dar un curso gratis de inglés. Entonces, eso pues, es tener que romper también esa idea que todos teníamos de ofrecer inglés gratis, que fue lo que nos enamoró a varios de unirnos al equipo y tener que aceptar que es un negocio, hay que hacer plata. Hasta eso, hay que ser, en inglés dice light on your toes, o sea, como no pisar tan firme, suficientemente firme, pero no tan firme como para enamorarte de la idea, enamorarte del modelo de negocios, enamorarte de todo y perder una oportunidad de una tremenda idea por estar fijado en algo que simplemente no es viable. Entonces, eso, toda esa experiencia ayuda a que o en tu propio emprendimiento tú vienes surgiendo desde abajo, vas aprendiendo desde abajo todos los detalles que te dan esta experiencia, ¿no? Entonces, eso, si uno es parte de un equipo fundador desde el principio, todas las herramientas y aprendizajes que tienen, bueno, como todo el mundo me dice, MBA gratis, duplicado, sufrido, lo que tú quieras, pero es tremendo MBA práctico. Entonces, eso. Y a nivel del inglés, yo aquí diría que uno de los insights más valiosos es cuando tú eres una persona que te sientes muy cómodo haciendo pitch en español, no necesariamente te da ese mismo resultado en inglés. Una cosa es la confianza con la que puedes llegar, pero luego cuando empiezas a darte cuenta que te vas trabando, que no estás encontrando las palabras que quieres o que necesitas o que prefieres utilizar para transmitir tu mensaje con la intención correcta, o con el propósito que estás buscando, allí es donde te empiezas a trancar. Entonces, si eres una persona que sientes que necesitas apoyo para el inglés, búscalo. Pero si eres una persona que sí manejas el inglés, prepárate tanto o más como te hubieses preparado para tu pitch en español. Ya la escucharon de Beatriz López, preparémonos con 6, 12 meses de antelación. Vamos a llamar a Beatriz, a buquearla full, porque necesitamos levantar capital y dejar en alto la bandera y toda la región y todo el ecosistema startup en Latinoamérica. Muchísimas gracias por el día de hoy, por estos insights tan importantes y de tanto valor. Me encantaría decir que esta va a ser la primera de otras entrevistas y otros espacios que vamos a compartir y por supuesto que viene el cafecito presencial cuando estemos en la misma ciudad. Sí, de verdad que muchísimas gracias, Joel, por esta invitación. De verdad me encanta lo que estás haciendo. Creo que con todas las oportunidades que vienen ahora a Venezuela, a nivel de inversión, a nivel de programas de preparación para emprendedores en las distintas etapas, todo lo que están haciendo las universidades. Esto es uno de estos espacios donde estás haciendo showcase y estás también, como tú dices, ayudando a difundir estos aprendizajes. Hay que aprovechar este momento, prepárense con los podcasts de Joel, todos los podcasts que hay disponibles ahora y las oportunidades que ya mencioné, porque lo que viene es muy bueno y no se lo pueden perder por no estar preparados, sea con el inglés o sea con sus conocimientos de emprendimiento. Me encanta, Bea, y como decías, el objetivo de este podcast es que sea un espacio precisamente de deep tech, dive in, poder ir a las profundidades de toda esta industria, poder ir detrás de bastidores y donde realmente está la creación de ideas innovadoras, rentables, y también aprender de los mejores expertos profesionales que no fueron perfectos y hoy en día uno los venera y ellos mismos, o tú eres una prueba viviente de que pasas por todo este proceso y aún así sigues aprendiendo y sigues además con las ganas de seguir ayudando a todo el mundo a tu alrededor. Eso es muy bonito de todo el ecosistema startup. Sí. Y espero que este siga siendo un espacio. Gracias por ese feedback, Bea, te lo agradezco muchísimo y esperamos que siga siendo un espacio de mucha retribución y de showcase, como tú dices, de todo lo que estamos haciendo. Cris, muchas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio de Deep Tech Talks y hasta la siguiente. Muchísimas gracias, Joel. Saludos. Saludos.